El desarrollo es acortar tiempos de la época en la que fundamentalmente éramos aborígenes caminando, después a través de los caballos y posteriormente a través de las primeras locomotoras, de los carruajes y después de los aviones y posteriormente de los cohetes y aún más de las tecnologías digitales, es acortar tiempos. Antioquia ha tenido visionarios muy importantes que lograron ver ahí una posibilidad muy alta de competitividad. Gonzalo Mejía fue el primero que hizo una película, Bajo el cielo antioqueño, ¿cierto? Estamos hablando de 1925. Y de la misma forma se le ocurrió llegar al mar. Tenemos que llegar al mar porque ¿cómo va a salir la gran producción de Medellín? En el momento Medellín se estaba industrializando. Y lo que hace Gonzalo Mejía con la película es decir, somos modernos, nos vamos a poner como ejemplo de lo que hay que hacer. Se puede volar, se puede llegar en avión, podemos hacer cine, podemos llegar al mar. Y eso nos marca, o al menos marca una generación de empresarios poderosos. Sí se puede hacer. Hace 50 años que mi padre nos llevaba por esa carretera, paraba el carro, nos bajaba y señalaba, por allá debe pasar un túnel en el futuro. Es increíble. Muchas veces me lo he preguntado y no puedo describirlo. Tal vez él mismo creía que eso iba a ser más largo, porque las tecnologías de construcción con las que se contaba hace 50 años, cuando él era un ingeniero, visualizando y soñando eso, eran muy distintas. Era pico y pala prácticamente, como se dice. Pero hoy eso es una realidad. La mula es el animal más seguro para caminar por esos terrenos selváticos y montañosos, porque donde pisa una mula pisan los demás. O sea, la mula es un animal con un radar en las patas impresionante. El arriero fue por excelencia el hombre que pasó las montañas, el hombre que utilizó los medios de transporte de la época y las capacidades de la época para llegar a territorios inexplorados, para abrir mundos. Con manos antioqueñas, con la ingeniería colombiana, se construye el túnel carretero más largo y más moderno de los últimos tiempos en América. La vía del túnel Guillermo Gaviria Echeverry contempla la unión de las concesiones viales de MAD 1 y MAD 2, que es la parte norte de la vía Panamericana, la cual es la carretera vial o la vía más grande que tenemos en el mundo, con 30.000 kilómetros de longitud. Y Antioquia pues suma 85 kilómetros de túneles, dentro de los cuales pues se podría decir que es el departamento que más túneles tiene en Latinoamérica, y nos ubicamos como los pioneros de la construcción de túneles a nivel de América.
El proyecto se encuentra en el corredor Medellín-Urabá, entre la concesión Mar 1 y Mar 2, específicamente entre Santa Fe de Antioquia, donde termina Mar 1, y Cañas Gordas, donde inicia Mar 2. Es un proyecto en el que construiremos 18 túneles, 30 puentes y 17 kilómetros de vías a cielo abierto. Cuenta con el túnel más largo de América, con una longitud de 9.730 metros. Esto lo hace un proyecto muy especial a nivel de ingeniería. El proyecto se encuentra dividido en dos tramos. Tramo 1 entre Giraldo y Cañas Gordas y tramo 2 entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, para un total de 38,7 kilómetros. Estamos parados como en una parte fundamental de la cordillera occidental y este proyecto se vuelve como la ficha en el rompecabezas más estratégica para conectar los valles del río Tonusco con los valles del río Sucio. Eso entonces lo que hace es terminar de tejer la conectividad Pacífico-Atlántico a través entonces de todo el cañón del Cauca y después buscar el Tonusco e irse hasta Urabá. Nosotros estamos en campamentos, tenemos turnos variables, hay unos turnos de 11x3, otros por 17x4 y ya el personal operativo sí está en el turno que es de 28/7. Son 11 días corridos por 3 días de descanso, 17 días de trabajo corrido, incluyendo lunes festivos, domingos y sábados, y ya 4 días de descanso. Y el que tiene el turno de 28/7 son 28 días corridos y 7 días de descanso. Normalmente arrancamos actividades desde las 6 de la mañana, hay otros que tienen turno noche, yo estoy en horarios diurnos. Buenos días, señores, ¿cómo amanecen? Buenos días. Vamos a iniciar el turno de hoy como todos los días, poniendo este turno en manos del Señor. En el túnel, en excavación, se trabajan las 24 horas. Siempre hay un turno de día, un turno de noche y otro turno que está en descanso y ellos son los que se van relevando. Entonces las labores nunca se paran porque siempre cuenta con una cuadrilla completa de personal, operadores, eléctricos, el área de mantenimiento. Pues en la noche sí es un poquito más complicado, digamos, el tema del desalojo de la rezaga. Ese sí no lo podemos hacer acá en la noche porque ya pasamos cerca de la comunidad, entonces en la noche está prohibido pasar cerca de ellos, solamente se hace en el día. Y de resto todo es lo mismo, turno día, turno noche, como si fuera igual. El romanticismo del paisa, del antioqueño, se ve reflejado exactamente en los arrieros. Y son esos arrieros que a pura trocha abrieron caminos.
Ahora ya son esos caminos que ellos van a transitar con sus mulas, pero no ya solamente esas mulas de las 4 patitas que conocemos, sino que ya van a pasar a otro tipo de mulas que van a pasar allá. Vehículos y camiones grandes que van a enriquecer más esta economía. Si hacemos un camino es para llevar cosas por ese camino y para ponernos en contacto con otros y poder hacer negocios. O sea, en ese sentido el pensamiento arriero no se ha perdido. El proyecto es la conexión entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas y tiene muchos túneles y muchos puentes. Solamente que la obra principal es el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que es el túnel más largo de América, tiene casi 10 kilómetros. Eso entonces va a cambiar la configuración logística, la configuración de carga, pero también lo que va a hacer es que nos va a aproximar en el departamento, por ejemplo, algo que se llamaba el occidente lejano, que era desde Cañas Gordas hacia Urabá, ya no va a seguir siendo el occidente lejano. Cañas Gordas estará a menos de 1:30 de Medellín y Urabá va a estar a 4 horas y media de Medellín. En términos de competitividad, en términos de turismo, en términos de conectividad, de eficiencia, el proyecto es el responsable número 1 de toda la transformación que va a tener el departamento. Cuando los Andes entran en Colombia, se dividen en 3 cordilleras y por Antioquia pasan las 3. La occidental, la central, Medellín está sobre la cordillera central, y la oriental. Entonces nos vuelve un terreno de montañas y eso nos obliga a ser tuneleros. Eso es Suiza, por ejemplo. Eso es la parte montañosa de Alemania, donde uno llega a atravesar, para llegar a la ciudad de Kessel, por ejemplo, 10 túneles. O sea, nos obligaron a perforar la montaña para ser competitivos. Mi padre, un hombre al que uno podría resumir como pegado a un libro. Era un hombre lector y observador, una mente dedicada a entender su entorno. Mi padre siempre fue un antioqueño con visión nacional y global. Nunca olvidar el territorio y las enormes necesidades que tenía Antioquia. Veía su potencial, el impresionante recurso humano y recursos naturales, pero los enormes retos que tenía por ser una región tan montañosa. Aquí se ejecutan 2 tipos de trabajos. Uno que es el trabajo bajo tierra, que es el de los túneles. No tiene contacto con el agua, no hay un factor climático diferente de pronto de filtraciones de agua que pueda afectar el avance de la obra o una desestabilización como ocurre en los túneles. Y cielo abierto es donde tenemos todo tipo de inconvenientes que debemos de vencer nosotros para poder ejecutar una obra. ¿Qué son las obras de cielo abierto? Pues dentro de las obras de cielo abierto tenemos contemplado los puentes, estabilización de taludes, alcantarillas, cunetas, obras de estabilización como son los anclajes, los pernos, obras que sostengan los cortes que se hacen para las carreteras y la misma vía en sí. El tramo 1 está compuesto por túneles cortos y túnel largo.
La clasificación normal pues, de un túnel corto a un túnel largo consiste en que los túneles cortos van desde 0 hasta 1000 metros de longitud. Los que ya son de 1000 metros de longitud en adelante se clasifican como túneles largos. Nosotros aquí tenemos el túnel 11, el 12, el 13 y el túnel 18, que son túneles cortos menores a 500 metros. Tenemos el túnel 14, que es un túnel de 919 metros, el túnel 15-16, que es un túnel de 1073 metros, y el túnel Guillermo Gaviria, que es de 9730 metros. Las áreas de los túneles son diferentes, ya que el túnel Guillermo Gaviria lleva un ducto de ventilación en su parte superior, entonces tiene un área total de unos 120 metros cuadrados de excavación promedia, mientras los túneles cortos van con otro tipo de ventilación menos compleja. Esos son de unas áreas de 70, 80 metros cuadrados más o menos de excavación. Las obras del proyecto comenzaron en 2018, actualmente, y pese a la circunstancia que se tuvo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de la pandemia del COVID-19 y luego del esfuerzo mancomunado que han hecho las empresas que participan del proyecto, esperamos que las obras finalmente puedan concluir dentro del plazo a finales de 2024. El túnel Guillermo Gaviria Echeverry es sin ningún lugar a dudas la obra culminante de todo este proceso de desarrollo vial del departamento. Antioquia, por sus condiciones de relieve, es una tierra de túneles y el desarrollo de túneles en los últimos 20 años ha sido increíble. Y esta tradición tunelera de Antioquia viene desde el túnel de la Quiebra para el ferrocarril, pero sin ningún lugar a dudas entre todos estos, el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que será el túnel más largo de América, es la pieza clave. Debido a que Colombia tiene una topografía tan particular, justamente en Colombia es donde la cordillera de los Andes se divide en tres, las otras generaciones ya se comieron por donde podían pasar las vías de una manera más fácil. Hoy en día ya la vía se tiene que hacer dentro de la montaña o en el aire, o sea, ya no hay más espacio, entonces este proyecto tiene esa particularidad. Salimos de un túnel, entramos a un puente, salimos de un puente, entramos a un túnel y lo vamos a ver muy seguido. Ya eso de que salimos del túnel a tierra firme y hacer una transición larga para entrar a un puente ya no se está viendo. Nuestros antepasados lo que hacían era que se arrimaban al punto donde estuviese más estrecho y ahí hacían el puente. Por eso todos los puentes de antes generalmente están en una curva. Hoy en día ya los puentes los estamos haciendo con luces muy largas, por ejemplo Puente 1, que tiene una luz de 217 metros. Pero también hay otro tipo de puente, cuando el puente ya va paralelo al río. Van a haber puentes que usted mira para abajo y es un cañón completo. Ustedes están pasando por todo encima del cañón, pero no lo están atravesando. Y eso va a ser un tema que en ingeniería toca irlo trabajando cada día más. El motivo de la reunión es para que revisemos una situación particular del frente. Acabamos de recibir una llamada del ingeniero Ivón en donde nos está manifestando que pues, el macizo, acorde a la condición geológica que tiene, fracturamiento y demás, tiene muchas dificultades para instalar el soporte de los pernos anclados.
Por parte de nosotros queríamos proponerle un tratamiento adicional, la implementación de pernos autoperforantes de 8 metros, esto con el fin de pues, garantizar la estabilidad del túnel y la seguridad del personal. Pues dadas las condiciones, pues yo considero necesario implementar eso de inmediato para que podamos darle continuidad a los trabajos y no tengamos que parar las actividades que estamos haciendo. Listo, ingeniero Ibáñez. Ingeniero Ivón, por favor coordina todo para que a partir de esta abscisa comencemos a implementar de una manera sistemática la instalación de los pernos autoperforantes de una longitud de 8 metros. Bueno, muchas gracias. En el sector 2, en la mayoría de los túneles que se están construyendo y que se vamos a construir son túneles cortos, menos de 1 kilómetro, los cuales se utilizan o se diseñaron para corregir las curvas y quedar más en tangente para una mejor velocidad y desempeño. Entonces estos túneles cortos presentan una geología muy adversa, materiales muy fracturados y lo que predominan en su construcción son excavaciones mecánicas, con mucho soporte, ya sea de concretos lanzados, pernos, marcos, tuberías de enfilaje, y vamos haciendo avances metro a metro, o incluso cuando el terreno se pone peor, nos toca hacer avances a 50 centímetros e ir estabilizando. Ya cuando uno va metiéndose más en la montaña, logrando unas coberturas más altas, nosotros podemos utilizar excavaciones convencionales con explosivos. Para esto se utilizan equipos tipo jumbo o perforadores, los cuales tienen 2 brazos. Estos brazos lo que tienen es en las puntas unas perforadoras con unas varillas y van haciendo las perforaciones en la roca. Yo soy de Cajamarca y yo nací en una finca y ya cuando yo tuve un hogar bajé a vivir al pueblo y allí comencé a hacer otros trabajos, comencé a trabajar construcción, después aprendí a soldar, a hacer puertas, ventanas. La función mía es ser operadora de jumbo. La máquina que yo opero es la que hace las perforaciones para hacer los avances de los túneles. Es de perforar pernos, de hacer el frente para meter el explosivo, de hacer sostenimiento en el túnel. Llegué acá y tuve la oportunidad de iniciar un túnel de 136 metros. Pues esa experiencia chévere, uno así sea un túnel corto, pero eso para uno es emocionante, muy impresionante que uno diga, uy, vea, hicimos, que estuvo uno ahí, que colaboró. Eso es algo muy bonito, muy chévere. Aquí en este proyecto tenemos 2 retos grandísimos, que es un puente que va a empalmar tramo 1 y tramo 2, de 120 metros aproximadamente, que vienen dovelas sucesivas. La dificultad es la construcción de la cimentación, de una montaña pasar la quebrada del río Tonusco hacia la otra montaña, por la dificultad del sector. Y otro reto que tenemos grandísimo es un puente que es mixto, que es concreto, viga metálica, que tenemos una salida de empalmar el túnel 14 y colisionamos con la montada de la estructura metálica. La complejidad de esta construcción es bastante retador para la ingeniería, pero nosotros podemos solucionar y podemos construir con toda la colaboración y los equipos y la voluntad de nosotros mismos.
El sector, pues, desde el punto de vista vial, más complicado es el sector concerniente al Frente 4. ¿Por qué? Porque en este sector tenemos una zona bastante agreste, dentro de la cual toca hacer demasiados procesos de estabilizaciones. Entonces los costos se elevan muchísimo más y los procesos geomorfológicos y geológicos del terreno no son favorables para este tipo de proyectos. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchos derrumbes en esta zona. Entonces el terreno está continuamente moviéndose a diario. Entonces necesitamos unos procesos de estabilizaciones bastante complicados y bastante costosos. Tenemos unos parámetros establecidos de acuerdo a los diseños en función de la caracterización geomecánica del macizo rocoso. Tenemos hasta 5 tipos de terreno, siendo el tipo 1 la condición geomecánica más favorable y el terreno tipo 5 la condición geomecánica menos favorable en cuanto a sostenimiento y procesos tensodeformacionales. Para el túnel Guillermo Gaviria Echeverry tenemos 2 formaciones principales. Hacia el portal Cañas Gordas tenemos la formación Penderisco, que son rocas de origen sedimentario, rocas de más baja resistencia, rocas blandas, muy fracturadas, que tienen bajo autosoporte y eso hace que requiera mayor sostenimiento para poder garantizar la estabilidad de la cavidad subterránea. Mientras que para el portal Giraldo tenemos rocas volcánicas de resistencia un poco más alta. Estaba yo recién llegada acá cuando nos dijeron pues los vecinos, ¿cierto? Solamente eran los comentarios que por acá iba a salir el túnel más grande de Latinoamérica. Y cuando menos pensamos, teníamos 2 años y medio de estar viviendo acá, cuando llegaron los primeros estudios del suelo, de ahí el área predial y los sociales a consultar con nosotros. No es fácil, ¿cierto? Porque sería desplazarnos de donde estábamos viviendo a otro lugar, esperar que comenzaran a hacer pues las primeras obras, a ver qué iba a quedar del predio para nosotros volvernos a reubicar. Se hizo la negociación, vivimos arrendados casi por 3 años en una casa aquí de la vereda y con el tiempo también nos volvimos a reubicar. Estamos en un sitio al noroccidente de Antioquia, de Colombia. Muy cerca acá está el Golfo de Urabá. El Golfo de Urabá fue el sitio por donde llegaron la conquista de los españoles en este territorio nuestro. Por aquí trataron de entrar, obviamente por las montañas. Tuvieron muchas dificultades porque tenían que atravesar estas duras montañas. Hoy está pasando lo contrario. Hoy, más de 500 años después, estamos yendo otra vez hacia el mar por estas montañas, pero tratando de olvidarnos que de aquí, encima nuestro, hay cerca de 900 metros, que para entenderlo es un edificio de 300 pisos, hay de aquí para arriba. Estamos pasando plano debajo de este edificio de 300 pisos, que es la parte superior de la montaña. Los túneles son los que están haciendo esa especie de milagro, que es conectar a la gente y de manera más económica, más rápida, más cómoda para los usuarios. Los camiones que eran capaces de llegar hasta Urabá tenían que llevar cadenas, tenían que llevar un ayudante, tenía que llevar un montón de gente
capaz de sacar el camión de una ciénaga, de un pantanero, de una cosa terrible, pero se llegó. O sea, ahí hay un tesón muy importante de los antioqueños o del antioqueño que le metió el diente a la carretera al mar, porque sabían de alguna forma que ahí era el inicio del desarrollo de Antioquia. El tramo 1 consta de 17 puentes, con 3 tipologías principales: con vigas postensadas, que es la gran mayoría de los puentes que tenemos en el proyecto, puentes en dovelas sucesivas, que son los puentes 1 y 11, y puentes en estructuras metálicas, que es un puente con un reto de ingeniería muy grande, porque es un puente que básicamente está compuesto por un monocaison y una estructura metálica encima, pero es un puente de una longitud de 110 metros, entonces un puente desde la ingeniería es muy bonito. Estos puentes son unos retos grandísimos. Debido a la topografía, a esta montaña no podemos traer equipos para poder perforar en sitio. Entonces nos toca un sistema artesanal, los famosos caisson al anillo, el personal adentro, explotamos, bajamos anillo. Ese sistema de construcción es los que son sistemas artesanales y para este sector es lo más favorable el proceso constructivo. El túnel 1516 inicialmente en el diseño eran 2 túneles, en la mitad iba un puentecito, un puente pequeño. Se bajó la rasante y se unieron los 2 túneles. En la zona donde quedaba el puente, el túnel pasaba con una cobertura de aproximadamente 6 metros. Cuando nosotros estábamos haciendo la excavación desde el portal salida hacia el portal entrada y pasamos por esa zona con esa cobertura tan bajita, por encima pasaba pues esa quebrada. Nos tocó desviar la quebrada, nos tocó hacer unas inyecciones en toda la zona, se inyectó y se impermeabilizó toda la zona y posteriormente cuando pasamos ya por debajo, pasamos en un material, pues digamos un tipo 3, un material muy bueno, pero entonces lo pasamos con un tratamiento como si fuera un material muy malo, digamos tipo 5, que le pusimos lanzado, le pusimos membrana impermeabilizante, le pusimos arcos y fuera de eso también hicimos inyecciones desde el túnel. Entonces cuando pasamos con el túnel, todo perfecto, no hubo ningún problema de infiltraciones y el otro reto grande fue salir hacia el portal entrada. En el portal entrada, pues como salíamos era a una zona que era bastante vertical. En esa zona hicimos la excavación y la hicimos de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro como es lo típico. Lo hicimos con enfilajes, pudimos salir por un lado con un material muy competente, por el otro lado un material un poco más malo, pero se pudo tratar y lanzar y salimos sin ningún problema. La secuencia constructiva para el túnel Guillermo Gaviria Echeverry comprende 3 etapas: sección superior, banco y contrabóveda, si se requiere la contrabóveda. Aquí ya tenemos el 100% de la sección excavada en un terreno tipo 4 compuesto por arcos, perfiles metálicos HDB 100 y estaciones de monitoreo de convergencias cada 10 metros y con una frecuencia de medición diaria. En la medida que estamos cerca al frente de excavación, ya cuando nos alejamos, el túnel se aleja del frente de excavación, la frecuencia de medición puede pasar a semanal, quincenal o mensual. En Antioquia, visión siglo XXI, que más o menos se empezó a gestar por allá en los años 1978, 79, a la década de los 80, ya tenían claro qué era lo que se quería en estas regiones de Antioquia. Cómo unir realmente a todas las subregiones con el país y cómo esto aprovechar al máximo el mar que tiene este departamento de Antioquia. La dificultad eran las montañas.
toda la parte ambiental, tiene que ejecutar ciertas acciones para estar protegiendo los diferentes componentes de agua, tierra, fauna, flora y aire. En el aire, entonces, tenemos acciones de ¿qué? Carpado volquetas para que no haya emisión de material particulado. En las plantas de concreto tenemos, también en los silos tenemos filtros que evitan que precisamente el cemento, cuando esté en el momento del cargue y el descargue, salga hacia la atmósfera. Tenemos las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos de maquinaria para que estén en óptimas condiciones. Afirmamos las vías para evitar con el tránsito de los carros que se levante también el material, y eso lo ayudamos con carrotanques y irrigadores que están constantemente en la obra mojando el piso. Desde el punto de vista ambiental hemos tenido unas estrategias muy interesantes. Hemos realizado la siembra de más de 10.000 árboles, hemos implementado ya 3 pasos para la fauna silvestre para evitar un poco y prevenir esa fragmentación de los hábitats que generamos con este tipo de proyectos, todo enfocado a proteger estas áreas que finalmente hacen parte de la cuenca del río Sucio Alto y de la cuenca del río Cauca. Y uno de los temas pues, que se acordó también con parques nacionales fue invertir en la adquisición y saneamiento de predios para la zona de reserva del páramo de Frontino, o del Parque Nacional Las Orquídeas, y sumado a las siembras y a las especies, garantizar que especies, que en este caso son una especie de sombrilla como el oso de anteojos, que es digamos, el principal animal o el principal mamífero que tenemos en las montañas del departamento, que él tenga espacio para vivir, para transitar y para alimentarse, y que de ese bienestar del oso de anteojos pues también depende el bienestar de muchas de las especies que habitan en este territorio. Entonces se hizo pues toda una expedición con el equipo audiovisual, pero también con un equipo de biólogos, de especialistas, para identificar en qué sectores se establece y por dónde se moviliza el oso, y desde ahí también orientar pues cómo se debe invertir el recurso, ¿cierto? Yo tengo que saber por dónde se mueve para saber entonces dónde compro y dónde hago pues como el ejercicio de recuperación y de restauración ecológica. En el área forestal, inicialmente cuando llegamos hacíamos lo que eran todos los aprovechamientos forestales, las talas. Luego de eso pues ya nos tocaba hacer lo que eran las compensaciones ambientales por pérdida de diversidad o de árboles que talábamos, garantizando de que la cantidad de árboles que nosotros intervenimos van a seguir. No en el mismo lugar donde estaban, sino en otro lugar, pero es la misma cantidad o un poco más. Esto demoró más o menos 18 meses a 2 años aproximadamente para tenerlo como lo tenemos en el momento, donde hicimos una reposición de 1.496 individuos. Una de las medidas importantes y de mayor control que nosotros tenemos en el proyecto, porque como bien saben es un proyecto de excavación, es la implementación de la red de monitoreo de aguas superficiales y subsuperficiales. ¿Qué pasa con todo este programa? Nosotros dentro de las obligaciones de la licencia ambiental debemos monitorear constantemente el recurso hídrico, bien sean las aguas superficiales, quebradas, acueductos, todas las corrientes y las aguas subsuperficiales o subterráneas que las hacemos a través de los piezómetros. Esta red de monitoreo constantemente, día a día, realiza las mediciones según la ruta que nosotros tengamos en la parte superior de los techos de los túneles. Portal Cañas Gordas, Portal Giraldo y los túneles cortos que nosotros tenemos actualmente en operación. Y aquellos que aún no han iniciado, pues también se les debe hacer el seguimiento. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos que hacer un aforo de caudales para determinar si la lámina de agua está teniendo cohección hidráulica al interior del túnel y se está convirtiendo en agua de infiltración, o definitivamente estamos conservando los niveles o caudales de la línea base, que es la línea o las condiciones antes del inicio del proyecto.
Dentro de esas medidas de control que tenemos para mitigar estos impactos, tenemos el tratamiento de las aguas residuales industriales al interior del proyecto. Debemos instalar plantas de tratamiento para poder descontaminar estas aguas y ya luego poder ser vertidas a estas fuentes hídricas, de tal manera que podamos mitigar el impacto sobre ellas sin hacer algún tipo de contaminación. Amor, hablamos mañana, que Dios lo bendiga, ya voy a entrar a obra y me quedo sin señal. Hablamos mañana, bueno, chao. El papel de la mujer en Antioquia, en Colombia y tal vez en el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Hoy saber que tenemos mujeres trabajando en el túnel en todas las áreas del túnel, no solamente en la parte administrativa, sino que también están manejando o volquetas o manejando la jumbo, siendo ingenieras, ya es un cambio total, es un cambio de mentalidad no solo de nosotras, sino del entorno que nos mueve. Entonces creo que es muy satisfactorio saber que hoy, desde obras tan importantes como es el túnel Guillermo Gaviria, Echeverry, pues tenemos una participación masiva y grande de las mujeres. Inicialmente, mediante localización topográfica, se localizan los portales tanto de entrada como de salida. Se empieza la construcción de los túneles por ambos frentes, tanto por el portal de entrada como por el portal de salida. A medida que se avanza, hay una comisión de topografía que verifica el alineamiento del túnel. Y exteriormente, desde el principio, se hace un trabajo para amarrar las coordenadas del portal de entrada con el portal de salida para garantizar que en un futuro el cale sea el punto donde nos encontramos con las excavaciones que provienen tanto del portal de entrada como del portal de salida, verdaderamente se haga sin ningún problema. Antes de llegar al cale se hace una verificación y los aspectos que haya que corregir en cuanto al alineamiento, tenemos una longitud adecuada para hacerla como tal y lograr un cale exitoso. El cale es un término muy tunelero, significa encontrarme con el otro, es concluir acertadamente la excavación, o sea, cuando logro abrir así sea un pequeño huequito inicial, pero ya verme con el otro del otro lado, dejas de tener dos frentes, de ser dos obras independientes, dos recursos, dos grupos de trabajo, a unirte, o sea, es el acto de unir recursos, unir personal, unir equipos, entonces es esa conexión y lograrla bajo la seguridad, con la exactitud topográfica, con una muy buena voladura, pues es un logro, lo hicimos bien, veníamos bien y al final salió perfecto. Ustedes son los que hemos estado acá y empezado acá, saben todas las cosas que hemos vivido. Cuántas madrugadas, cuántas trasnochadas, cuántos días lejos de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Todo está costado, pero llegamos bien, estamos bien todos. Nos vamos a encontrar ya con nuestros compañeros del otro lado y pues todo salió bien. Gracias también a la Madre Tierra que nos ha dejado escudriñar dentro de ella. ¿Están listos? 3, 2, 1, fuego.
Esto estamos trabajándolo desde el 2018 y hemos logrado hoy el cale de la galería de escape del túnel Guillermo Gaviria. Un logro de 5 años de gestión, de problemas, de soluciones que culminan acá con este hito. Falta el más grande, pero estamos seguros que vamos a lograr el empalme del túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Empezamos a aplicar tecnologías de último nivel para poder hacer avances importantes, sobre todo en materia de excavación. Para que nos hagamos una idea, cuando estábamos desarrollando la excavación del túnel, aplicamos una serie de condiciones de escáneres sísmicos que nos permitían avanzar en las predicciones de lo que nos íbamos a encontrar metros adelante. Pero además de eso tuvimos jumbos robotizados, operados de manera impecable por diferentes personas del proyecto. También aplicamos esquemas y diagramas de voladura que nos permitían optimizar las condiciones de excavación que tenía nuestro proyecto y un sistema de mantenimiento permanente a los equipos de trabajo para siempre mantener los mismos ritmos de trabajo. Por supuesto, entonces, el desarrollo de este proyecto nos obligó también a colonizar algunos sectores de nuestro territorio donde nunca había llegado las personas. Aquí tenemos cerca de 2.000 operarios que nos tocó trasladar a estas montañas del río Tonusco, generar, por supuesto, todo el aprovisionamiento no solo de vivienda, sino de alimentación y demás, de manera que pudiéramos garantizar entonces una estabilidad y una calidad de vida de estas personas para que pudieran afrontar este proyecto con toda la fuerza y garantizar el cumplimiento de las metas que nos habíamos trazado. He venido caminando pues por más de 4,5 kilómetros del túnel y siempre pues teniéndolo a él en la memoria y a mi hermano Guillermo, pero también a tantas miles de personas que han contribuido en estos últimos 20, 30, 40 años al desarrollo de Antioquia y del país en materia de infraestructura. Ingenieros, ingenieras de todas las disciplinas, de todas las especialidades, obreros en todos los frentes, ellos también han estado de alguna forma en mi mente, porque este túnel es en cierta medida como una especie de templo, como un símbolo para esos miles y miles y miles de ingenieros, ingenieras, obreros, obreras que han venido construyendo a Antioquia y al país. Este proyecto es un hito más que se logra en el modelo ingenieril antioqueño. Los límites todavía no están escritos, estamos afrontando un montón de barreras que nos ha impuesto nuestro territorio, pero que por supuesto con la convocatoria de todos los ingenieros, con la convocatoria no solo nacionales sino internacionales, hemos podido empezar a implementar estrategias que nos permitan generar unos desarrollos equivalentes a las necesidades que tiene Antioquia. Veníamos con unos trabajos a un muy buen ritmo, habíamos tenido unas mejoras en las condiciones de la roca, veníamos avanzando con voladuras, lo que nos permitió prever que podíamos adelantar un poco la actividad como la tenemos planeada.
Estamos trabajando pues en sincronía con los dos frentes, porque pues los dos frentes funcionan independientemente hasta que tienes una distancia muy corta. Entonces ya empiezas a tomar decisiones de dónde paras el uno o qué actividad ejecutas en la otra, porque ya empiezan a funcionar como uno solo en sincronía. Estamos ya en los últimos 4,5 metros aproximadamente. En este momento, hacia las 7:30 de la noche, están poniendo la dinamita para una explosión que esperamos que sea tal vez la penúltima. Con eso ya quedarán aproximadamente 3 metros, 2,5 metros, y en las horas de la madrugada se hará seguramente la última explosión, que será la que produzca ya el encuentro de los dos frentes. El frente que viene de allá, de Giraldo hacia Cañargordas, y este de Cañargordas hacia Giraldo, para hacer el cale definitivo del túnel Guillermo Gaviria Echeverry, el túnel más largo de toda América. Bueno, ya cuando mañana esté el cale, siguen las otras fases de la obra, el revestimiento final. Ya van más de 8 kilómetros de revestimiento, la pavimentación. Después seguirá el próximo año la colocación de los equipos electromecánicos. Esperemos que se dinamice mucho más el tramo 2, que es el acceso entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo. Y de ahí lo que viene es ya la puesta en funcionamiento prácticamente todo el eje, por los dos túneles de Oriente hasta el Valle de Aburrá, del Valle de Aburrá por los dos túneles de Occidente hasta Santa Fe de Antioquia, de Santa Fe de Antioquia por el túnel Guillermo Gaviria Echeverry a Urabá. Cuando nuestros colonizadores, nuestros arrieros, subían a una montaña después de horas de caminar y de llevar sus recuas, de allí divisaban esos nuevos mundos. Nosotros hoy esos nuevos mundos los divisamos cuando llegamos al otro portal del túnel. Estamos ya para hacer la última detonación en el túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Ya ahí no faltan sino 3 metros, 3,5 metros de montaña, de roca. Estamos 900 metros por debajo del perfil de la montaña. No solo es el túnel más largo de América, sino que es el túnel más profundo. Aquí desde hace más de 50 años se viene soñando esta obra para Antioquia y para Colombia. Aquí desde hace más de 5 años han venido trabajando miles de obreros, ingenieros, especialistas, profesionales en diferentes áreas, hombres y mujeres de Antioquia, de Colombia y aún de otras partes del mundo. Hoy es un día histórico para nuestro departamento, para nuestro país. Es un día histórico también para la ingeniería de Antioquia, de Colombia. Firmas de ingeniería antioqueñas han estado involucradas en el diseño, en la construcción y en los diferentes frentes de la obra. El cale de un túnel, eso es indescriptible, la emoción que uno siente, porque esto es una lucha, es que son casi 10 kilómetros de túnel, que uno lo lucha y lo lucha durante 6 años, y llegar ese día en que uno se conecta, eso es una emoción indescriptible para todo el mundo, o sea, para los que trabajan, la gente incluso faltando muchos metros ya empieza a sentir como esa adrenalina, esas ganas de conectar,
y esa incertidumbre de qué va a pasar luego, ¿cierto? Y todos los cales son distintos, todos los cales tienen como un motivo, como una razón, como un significado realmente. O sea, el cale de este túnel es bastante significativo porque es que además estamos calando el túnel más largo de América, que eso no es cualquier cosa. Y no es un túnel en condiciones favorables de excavación, es un túnel en condiciones demasiado desfavorables para excavarlo. O sea, es un túnel difícil de construir y que hemos culminado con completo éxito. O sea, aquí los problemas han sido todos solucionados y a tiempo. Hoy se hace historia. Miles y miles y miles de personas han estado construyendo este sueño por más de 50 años. Y un sueño que ya se hace realidad y que va a ser tremendamente transformador para el desarrollo, para la equidad, para el progreso. Así se construye paz de verdad, así se construye progreso de verdad, con el trabajo, con el compromiso de todos unidos. Felicitaciones y gracias. Una obra que tiene que también ser un mensaje de esperanza para Colombia. Así, con obras como esta, con empleo, con el empleo que ha generado y que va a generar hasta su terminación, pero todavía mucho más, con el empleo que el progreso, el desarrollo que va a traer, va a generar. Así se construye verdaderamente paz, con oportunidades. La alegría es mucho más grande cuando la alegría es colectiva. Entonces, que viva Antioquia, que viva Colombia, unidos lo logramos. ¡Felicitaciones! Estamos juntando el pasado, el presente de quienes estamos tratando como de seguir instrucciones simbólicas del abuelo y de los papás y de los tíos y del futuro, porque finalmente el sueño de don Gonzalo, que era elemental, era comunicar a Antioquia con el mar. Esa era la carretera para que Antioquia no se quedara encerrada en montañas. Y si él viera hoy, diría, cumplí con mi deber, cumplí con mi sueño. Uní Antioquia con Urabá. Los sueños más grandes, sueños que a veces parecen locuras, porque eso parecía hace 50 años cuando mi padre lo decía, se pueden convertir en realidad y se convierten en realidad si sumamos miles de voluntades en torno a ese sueño. Porque ese sueño que fue de Guillermo Gaviria hace 50 años, ya después se convirtió en el sueño de muchos otros, ingenieros, gobernantes, planeadores. Entonces, un honor, un privilegio, una enorme satisfacción, pero la confirmación real de que los más grandes sueños se pueden hacer realidad si tenemos voluntad de construirlos.